Ya para finalizar la lección número 4, vamos a mostrar algunos ejemplos resueltos para las instrucciones while, do while y for. Bien, empezamos con el ejemplo número 1, que dice así: escribe un programa que imprima los números naturales del 1 al 20. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear la clase que va a envolver nuestro programa. Vamos a llamar imprimir números. Puede tener cualquier nombre, el que tú consideres más adecuado. Bien, vamos a borrar aquí todo lo que el cuerpo de la clase no necesita. Luego vamos a poner lo que es el método main. Ya para el siguiente capítulo vamos a trabajar con los métodos y entonces vamos a dividir tareas. Quiere decir que una clase puede contener uno o más métodos. Y uno de ellos es el método main. Muy bien. Este problema lo podemos resolver con un ciclo for o con un ciclo while. Vamos a usar las dos alternativas. Primero con el ciclo for porque es más fácil, ¿no? Ponemos la instrucción, la variable de control que inicia en 1, luego la condición que es de 1 a 20, mientras i sea menor o igual que 20, que haga ciertas instrucciones y después que incremente. Cuando es una sola instrucción se pueden omitir los paréntesis de llave o las llavecitas, como yo le llamo, ¿no? Las llaves famosas. Entonces lo que haga es que imprima el valor de i. Vamos a compilar. Perfecto, no hay errores de sintaxis y ejecutamos el programa. Efectivamente, imprime los números del 1 hasta el 20. Es muy importante que cuando se está trabajando con ciclos se considere de vital importancia formar bien esta condición de continuación del ciclo. Bien, también podemos hacerlo con un ciclo while. Lo que tendríamos que hacer es algún paso adicional. Vamos a poner la variable de control i. Aquí lo estamos haciendo a propósito, en el sentido de que esta variable que está aquí definida en el interior del ciclo for solamente es visible y conocida en este ámbito. Es decir, por eso por ahí aparece como encerrada en un cuadrito la instrucción for, porque solamente es visible aquí. Fuera de ese ciclo ya no es visible. Por lo tanto, esta variable es distinta. Es decir, cuando se entra al ciclo for se crea la variable i, se utiliza la variable i, pero una vez que sale del ciclo for, la variable i se destruye. Y bueno, aquí creamos otra variable que podría tener otro nombre, pero lo vamos a dejar así. La variable de control, que es el paso adicional que tenemos que usar cuando utilizamos una repetición controlada por contador. Entonces es el equivalente a la instrucción for. Tal vez son más pasos, pero acuérdate que no todo se va a realizar con una instrucción for. Por alguna razón importante se encuentra la instrucción while también y tiene que utilizarse en el momento adecuado. Muy bien, entonces tenemos la condición,
imprimimos el valor actual del contador y después, perdón, de la variable de control, y después incrementamos de nuevo la variable de control. Esto ya sabemos que es equivalente a esto, a i más 1. Ok, vamos a poner como comentario esto. Y debemos de obtener el mismo resultado que con el ciclo for. Ahí está, ¿no? 20. Es recomendable que cuando estás aprendiendo la programación y estás revisando esto de los ciclos, hagas ejemplos así pequeños que te ayuden a entender el funcionamiento de la instrucción para que posteriormente puedas aplicarlo a ejemplos mucho más complejos. Muy bien, vamos a realizar el ejemplo número 2 que dice así. Escribe un programa que imprima todos los números del 1 al 100, pero que no sean múltiplos de 5. Este problema lo podemos resolver utilizando la instrucción continue. De hecho, lo vamos a hacer así para ir practicando esa instrucción de la cual solamente vimos un ejemplo. Bien, le voy a poner un nombre. Múltiplos, no 5. Bien, vamos a abrir el editor y eliminar el cuerpo, digo, todo lo que el cuerpo de la clase no necesita. Ok, aquí no necesitamos leer del teclado. Ahora sí, vamos a poner todo lo que necesita el método main. Ahora sí, tenemos que formar un ciclo que se repita del 1 al 100. Podemos hacerlo con una instrucción for, por supuesto, pero yo sé que como es más fácil de utilizar un for que un while, el for te lo dejo de tarea y lo vamos a trabajar con un ciclo while. Bueno, primero la variable de control, que en este caso lo vamos a iniciar en 0. Aquí depende del problema, si inicia en 1, si inicia en 5, el valor inicial de la variable de control. Luego formamos el ciclo. También la condición depende si queremos que sea menor o igual, menor. Hay que considerar bien cómo se va a formar esa condición. Porque puede ser que se ejecute varias veces de más o una vez de más el ciclo while cuando no lo necesitemos. O bien que se ejecute el número de veces incorrecto. Vamos a ponerle aquí la marca. Esto es importante para evitarnos algunos errores de sintaxis adicionales. Observa cómo por cada bloque le voy poniendo la marca. Fin while, fin del método main, fin de la clase múltiples. Y observa cómo en BlueJ nos va marcando los bloques correspondientes a esos paréntesis de llave. A ver, ok, aquí está al máximo. Entonces eso nada más para que vayas identificando las diferentes secciones del programa. Bueno, primero incrementamos la variable de control y hacemos lo siguiente. Preguntamos si la variable de control es múltiplo de 5, ¿cómo lo verificamos? Con una sencilla división con el módulo. Si esto es cierto, entonces vamos a retornar el control a la condición del while, como lo hacemos con la instrucción continue.
Puede hacerse de alguna otra forma, por supuesto, pero en este caso la idea es mostrarte que se puede hacer con el continuo. Muy bien, entonces, si eso es cierto, lo que voy a escribir aquí abajo no se ejecuta. Y cuando esa condición no se cumpla, entonces vamos a obtener el valor de la variable de control i. Y así nos la vamos llevando hasta que este termine su ejecución. Como ves, es muy sencillito. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Ahí está. Si tú observas, el valor de 5 no está porque se cumplió la condición de la instrucción if. Entonces se regresa el control al ciclo while. Entonces se incrementa de nuevo la variable de control y ahora vale 6. Después de todas esas, la instrucción if no se cumple hasta que llega al valor de 10, en donde regresa el control a la instrucción while y el print ln no se ejecuta. Muy bien, vamos por el siguiente ejemplo. Dice así: escribe un programa que obtenga la suma e imprima los términos de la siguiente serie: 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, hasta 1800. Aquí lo interesante de esta serie es que de 2 al 5 hay 3 unidades y del 5 al 7 hay 2 unidades. Luego del 7 al 10 hay 3 unidades de diferencia y del 10 al 12 hay 2 unidades de diferencia. Quiere decir que dependiendo de en dónde se esté ejecutando la serie, le sumamos 3 o le sumamos 2. Empezando desde 2 hasta llegar al límite de 1800. Bien, vamos a ver cómo sería eso. Vamos a crear la clase que le vamos a llamar suma serie. De hecho, los ciclos for, while y demás resultan divertidos y entretenidos cuando tenemos que hacer o resolver problemas de este tipo, ¿no? Bien, voy a escribirlo aquí, nada más para que te des una idea de qué es lo que necesitamos construir. Empezamos la serie con 2, luego tenemos que generar el 5, luego el 7, luego el 10, luego el 15, el 10, 12, perdón, luego el 15, luego el 17 y así nos la vamos llevando hasta llegar al 1800. Entonces del 2 al 5 hay 3 unidades de diferencia, del 5 al 7 hay 2 unidades de diferencia. Bueno, primero vamos a definir la constante, el límite, que es 1800. Okay, vamos a ponerle el número que empiece en 2. Luego la suma de la serie que empiece en 0. Ok, entonces la cosa es así. Vamos a utilizar el ciclo while mientras el número sea menor o igual al límite, que haga pues lo que tiene que hacer, ¿no? Sumar y imprimir los números. Ahora, para alternar y decidir cuándo se suma 2 o cuándo se suma 3, vamos a usar una variable booleana. Vamos a ponerle un indicador que inicia con verdadero. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer primero es
sumar, ¿no? Vamos a sumar el valor de número. Luego vamos a imprimir el valor de número. En este caso el valor inicial es 2. Ok, luego lo que tenemos que hacer, vamos aquí arribita, es lo siguiente. Esta parte me gusta mucho, ¿no? Entonces, si indicador quiere decir que si el valor de la variable booleana es verdadera, vamos a ejecutar cierto código. Y en caso contrario, quiere decir que vamos a ejecutar algún otro código. Y esto es así. Entonces empezamos en 2, quiere decir que el siguiente valor debe ser el 5. ¿Cómo lo hacemos? Sumándole a número más igual, el valor de 3. Ok, ya obtenemos el valor de 5 en la primera iteración. Ahora le decimos que indicador es igual a falso para que ya no entre en la siguiente iteración. Ahora vamos a suponer que ya tenemos el valor de 5 y volvemos a preguntar si indicador, eso es falso, quiere decir que se ejecuta la parte else. Entonces lo que necesitamos generar es el valor de 7 o el equivalente, ¿no? En iteraciones más adelante. Eso lo hacemos sumándole 2 y para que entre la siguiente vez al if y le sume 3, cambiamos el valor de la bandera. Entonces vamos alternando, ¿no? Aquí ya sabemos que esto es el equivalente a esto, ¿no? Y esto es el equivalente a esto. La mayoría de los programadores Java usa esta notación corta porque viene de herencia de los programadores C, del lenguaje C. Muy bien, ya que estamos formando la serie y se repite un montón de veces, la parte final es poner el resultado. La suma de la serie es más suma serie. Ok, vamos a ponerlo así. Muy bien, vamos a probarlo con valores muy pequeñitos, por ejemplo, hasta el 15. Tiene que generarse esa instrucción. Bien, voy a sumar. Ahí está, 2, 5, 7, 10, 12, 15. Estamos en lo correcto. Ahora vamos a dejarlo como estaba hasta el 1800. Ahí está, ¿no? Vamos a ver el resultado. Y ahí está el valor. Me está molestando. Bien, no sé cómo pausar esto. Bien, ya que aprendimos cómo sumar e imprimir una serie de números, vamos a realizar el siguiente programa que también tiene que ver con sumar una serie de números, pero este es así. Tenemos que crear un programa que lea un número y calcule el resultado de 1 más un medio más un tercio más 1 sobre el número que nosotros dimos. Ok, voy a crear la estructura de la clase y ahí poner lo que necesitamos. Voy a poner lo que necesitamos hacer. Vamos a poner suma serie 2. Ok, lo que queremos hacer es lo siguiente.
queremos hacer es esto, es 1 más 1/2, estar sumando esto, más 1/3, más 1, hasta el valor que nosotros proporcionamos del teclado, hasta n. Ok, vamos a usarlo, vamos a hacerlo utilizando un ciclo for. Esto sería así. Primero vamos a, como son fracciones, acuérdate, división de enteros nos da números enteros, por eso lo vamos a manejar en formato de punto flotante. Bien, necesitamos leer del teclado el número n. Ahora, esto es muy común, nos va a marcar un error de sintaxis porque la clase scanner no está definida. Es decir, no existe. Para decirle a Java que vamos a utilizarla, tenemos que usar la instrucción import. Muy bien, ahí está. Ahora sí, vamos a poner un mensaje de usuario. Aquí tú le puedes poner un mensaje más bonito. Dame el número n, programa que calcula la serie, bla, bla, bla. Total, que lo importante es que vamos a leer un número, ¿no? Ya leímos el número. Ahora lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Usamos un ciclo for desde la variable de control igual con 1 hasta el número que nosotros leímos, y esto se va a estar repitiendo tantas veces, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ir almacenando la suma en la variable serie con 1 entre el valor de i. Por ejemplo, la primera vez, pues i vale 1, 1 entre 1 es 1. Luego la siguiente vez i vale 2, 1 entre 2, más 1 entre 3, y así vamos acumulando la serie. Como es una sola instrucción, se asume que forma parte del for. Finalmente, ponemos ahí el resultado de la suma, ¿no? La suma de la serie es, ya le ponemos ahí, serie. Ok, como ves es muy sencillito empezar a entender estos ejercicios. Claro, la primera vez parece todo imponente, ¿no? Pero una vez que te vas acostumbrando, ya todo es más sencillo, ¿no? La suma de la serie es ese numerote. Muy bien, vamos a seguir trabajando con el siguiente ejemplo. Es similar al ejercicio que hicimos ahorita. La diferencia es que en alguna ocasión vamos a restar, luego vamos a sumar. Es decir, la serie que tenemos que formar es la siguiente. Empezamos en 1, luego le restamos un medio, luego le sumamos un tercio, luego le restamos un cuarto, y así sucesivamente vamos alternando. Esto se parece mucho pues al suma serie que ya hicimos anteriormente. Entonces, manos a la obra. Vamos a poner el suma serie 3. Vamos a abrir el código.
Entonces dicen los que saben que entendiendo estas tres estructuras, la estructura de secuencia, las estructuras de selección, las estructuras repetitivas, con eso puedes hacer casi todo en el mundo de la programación. De hecho, pues es la base, ¿no? Son los fundamentos sobre lo cual se construyen otras cosas. Por eso es importante que le pongas atención a estos conceptos básicos. Muy bien, entonces lo que queremos hacer es sumar 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4, y así nos la vamos llevando, intercalando la suma, bueno, la resta y la suma de 1 sobre n. Quiere decir que necesitamos leer del teclado, ¿no? Import java.util.scanner. Ok, scanner entrada igual a new scanner. Ok, al igual que en el ejemplo anterior, vamos a poner la serie, ¿no? O suma serie, que empiece en 0. No podemos manejar números enteros porque entonces sí se pierde la parte fraccionaria. Vamos a manejar una bandera o un indicador. En este caso le vamos a llamar bandera, ¿no? En el primer ejemplo que hicimos para calcular series le llamamos indicador. Ok, vamos a solicitar la entrada al usuario. Aquí de nuevo puedes ponerle un mensaje de usuario adecuado, programa que calcula la serie, bla bla bla, y dame un número, ¿no? Ok, dame el número n, lo almacenamos en la variable número. Y ya lo que queda es formular el ciclo. Aquí lo que tenemos que definir es si vamos a usar un ciclo while, un ciclo for. Bien, vamos a utilizar un ciclo for para que tengas el referente de cómo trabajarlo con un while y con un for. Ya lo hicimos el primer ejemplo con una instrucción while. Muy bien, entonces el ciclo se va a repetir desde 1 hasta el número que nosotros hayamos proporcionado desde el teclado. Vamos a mover un poquito esto. Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Al igual que en el primer ejercicio con las series, si esto es cierto, si bandera es verdadera, va a entrar al cuerpo del if. Y si no es cierto, pues a la instrucción else. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no? Serie más igual 1.0 entre i. Es decir, la primera vez i vale 1. Aquí está faltándome el valor de i. Entonces 1 entre 1 nos da 1 y se inicializa el acumulador para la serie. Luego cambiamos el valor de bandera es falso. Entonces la siguiente vez i vale 2. Entonces, si bandera es falso, se pasa a la parte else y tenemos que restar
este valor. Es decir, el 1/2 porque i vale 2. Entonces restamos ese valor de la serie y cambiamos el valor de bandera. Ahora bandera vale true. A la tercera iteración, bandera es cierto y sumamos el valor de 1/3 porque i vale 3. Y así se va a estar repitiendo sucesivamente hasta que llegue al valor de número que nosotros proporcionamos. Finalmente ponemos el valor de la suma. La suma de la serie es, vamos a ponerle ahí, serie. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a compilar. Perfecto. Voy a darle 3 numeritos. La suma de la serie es eso. 1 menos 1/2 más 1/5. Sí, 1/5. Perdón, 1/4. Debería ser ese valor grandote, ¿no? 0.83. Ahí te dejo de tarea la comprobación con la prueba de escritorio. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, pero antes, ¿todo bien hasta aquí? Si hay dudas, preguntas, no te olvides de comunicarlo por el canal del YouTube y ten por seguro que vas a tener una respuesta a tus preguntas planteadas. Por allí tal vez podremos generar algún video tutorial de respuesta explicando la duda que tengas o bien respondiendo mediante texto. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo que me gusta mucho, que es el de la conjetura de Ulam. Ulam fue un matemático famoso que, entre otras cosas, introdujo este algoritmo muy interesante. La conjetura de Ulam dice lo siguiente. Comenzamos con cualquier entero positivo. Si es un número par, lo dividimos entre 2. Si es impar, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. Vamos a obtener una secuencia de números hasta que al final se obtenga el número 1 independientemente del entero inicial. Por ejemplo, si iniciamos con el valor 26, el siguiente número de la conjetura de Ulam es 13, porque 26 es par, lo dividimos entre 2, por eso obtenemos 13. Luego, 3 es un número impar, por lo tanto lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1 y obtenemos el valor de 40. Luego, 40 es un número par, se divide entre 2. 20 es un número par, lo dividimos entre 10. 10 es entre 2. 10 es un número par y lo dividimos entre 2 y obtenemos 5. 5 es impar, multiplicamos por 3 y le sumamos 1, obtenemos 16. Y así nos la vamos llevando. Muy bien, entonces vamos a escribir ese programa que aparte resulta muy ilustrativo porque estamos utilizando ahí las instrucciones de repetición. Le voy a llamar conjetura de Ulam. Acuérdate los nombres de las clases inician con una letra en mayúscula. Ok, vamos a leer del teclado. Por lo tanto,
Vamos a ponerlo. Al cabo este programa sí me gusta mucho. Ok, una parte importante de todo programador de sistemas, de todo desarrollador de software, es que pues no somos expertos para conocer la amplia variedad de problemas que se nos van a presentar en la vida real, pero lo que sí debemos de tener es una gran capacidad de análisis para ir resolviendo los problemas. A veces esos problemas parecen un todo imponente, pero lo importante es que ese problema podemos descomponerlo en subproblemas y simplificar. Entonces, valor inicial de n, por ejemplo. Lo vamos haciendo todo por partes. Esto es así como lo hace un escultor, por ejemplo. Un escultor pues va realizando por etapas su obra de arte. Ahora, este ejercicio es importante. Aquí podríamos utilizar un ciclo for. Sin embargo, no sabemos cuántas veces se va a ejecutar el ciclo. Por esta razón es más eficiente hacerlo con un ciclo while que con un ciclo for. Sale mucho más natural. Entonces, mientras n sea diferente de 1, que es la condición de terminación del ciclo, cuando se obtenga el valor de 1, vamos a estar repitiendo un determinado número de veces que no sabemos el ciclo while. Por eso es que no usamos el for. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si el número es par, entonces lo dividimos entre 2. Ok, acuérdate que esto es igual a n entre 2. Ahora, como es una sola instrucción, no vamos a poner las llaves, los paréntesis de llave. Luego, si esto es cierto, es decir, que el número es impar, perdón, entonces aquí sí lo vamos a poner, bueno, a ver, por igual. Lo vamos a multiplicar por 3 y le sumamos 1. Esto es igual a n, es igual a n por 3 más 1. Ok, voy a compilar para ver si no tenemos errores de sintaxis. Ok. Y lo que toca es imprimir la secuencia de ulam. Println no forma parte de if ni del else. ¿Sí? Ok, aquí lo que hay que tener cuidado es en no caer en un ciclo infinito, en verificar que nuestra condición de evaluación en algún momento se va a dar a falso, porque de otra forma el programa se va a ejecutar indefinidamente. Muy bien, vamos a ver si esto es cierto. Voy a dar el valor inicial de 26. Te fijas, ahí ya generé un ciclo infinito. Ahora hay que tratar de revisar qué es lo que está sucediendo. A ver, vamos a dejarnos de cosas. Voy a trabajar algo que pueda identificar. Ok, n es igual a n entre 2. Luego n es igual a n por 3
más 1. Ok, compilamos. Vamos a volver a ejecutar. Valor inicial de n. Vamos a darle el 4. Debe ser 421. Ahí está, 421. Entonces lo que tenía mal era esos operadores cortos. Ahora sí, el valor de 26. Ahí está. 26 es un número par. Lo dividimos, obtenemos 13. 13 es impar, lo multiplicamos por 3, le sumamos 1, obtenemos el 40. Y así vamos generando la serie hasta que llegamos al valor de 1. Si nosotros damos un valor más grande, por ejemplo, un valor de 100, pues tenemos toda esa secuencia de ULAM, 50, 25, 76, hasta llegar al 1. Como ves, es muy divertido trabajar con estos ejemplos que van generando secuencias de números. De hecho, hay un montón de ejemplos de este tipo que puedes ir resolviendo y que aparte te van a ayudar al aprendizaje de la programación. Bien, vamos por el ejercicio 7. Ese también me gusta mucho y es el de los números perfectos. Cuando yo quiero reprobar a mis alumnos, les pongo este u otro ejercicio que vamos a resolver en el ejercicio número 8. Muy bien, vamos a definir lo que es un número perfecto. Un número perfecto es un entero positivo que es igual a la suma de todos los enteros positivos incluidos el mismo número. Por ejemplo, 6 es un número perfecto porque la suma de sus divisores, 1 más 2 más 3, nos da el valor de 6. Entonces, nuestra tarea va a ser encontrar los 3 primeros números perfectos. Ok, ¿por qué es que pongo este problema a veces cuando quiero hacer pasar un rato divertido a mis alumnos? Porque todo lo que huela a matemáticas nos bloquea la mente. Y bueno, a veces les decía, como programadores, pues no tenemos todas las respuestas. Lo que sí tenemos o debemos de tener es la habilidad para analizar, sintetizar, descomponer ese problema en problemas mucho más pequeñitos. A esa técnica se le llama divide y vencerás. Ok, entonces este programa encuentra los primeros 3 números perfectos. Ok, vamos a usar un contador para saber los números perfectos encontrados. Vamos a trabajar con una variable suma para sumar los divisores del número perfecto y vamos a iniciar del valor 3. Entonces iniciamos la búsqueda a partir del 3. Entonces vamos a definir la constante para definir cuántos números vamos a buscar. Ok, aquí podríamos trabajar con un ciclo for y así sucesivamente. Bueno, primero vamos a determinar cómo encontrar un número perfecto, ¿no?
for int I igual a 1 y menor que número, no nos importa el número sino a 1 antes del número, y esto es así, ¿no? Vamos a buscar los divisores del número. Si el módulo es 0, quiere decir que ese número lo divide perfectamente, y realizamos la suma del divisor. Luego tenemos que comparar si la suma de esos divisores es igual al número, quiere decir que encontramos un número perfecto. System.out.println, vamos a ponerle número, es un num perfecto. Ok, la mayoría de las veces antes de programar el todo vamos a revisar que esto funcione. Nosotros sabemos que el primer número perfecto es el 6, entonces debe de cumplirse el ciclo for y la instrucción if, porque 6 es un número perfecto. Si no obtenemos ese resultado, quiere decir que tenemos que revisar nuestro algoritmo para obtener los números perfectos. Bien, ya sabemos que este algoritmo funciona. Ahora lo que tenemos que hacer es que se repita 3 veces. Entonces empezamos desde 3. Para darle claridad a este código vamos a utilizar los bloques, los paréntesis de llave que definen un bloque de código. En el caso del if vamos a dejarlo así. Aquí sí vamos a usar un bloque. Porque vamos a incrementar el contador, ¿no? El contador de números perfectos. Contador más. Muy bien, entonces todo esto se tiene que repetir varias veces. Entonces vamos a usar un while mientras el contador sea menor que max. Observa que el contador vale 0. Podríamos iniciar en 1. Entonces tendríamos que poner menor o igual. Pero como inicia en 0, 0, 1, 2, son 3 veces. Entonces todo esto va a agrupar a todo esto de acá. Como puedes observar, ya los códigos se van haciendo un poquito más complejos. Por lo tanto, la importancia de marcar el fin de los bloques. Muy bien, ya que encontramos el número perfecto, lo que tenemos que hacer es buscar el siguiente, ¿no? Y tenemos que resetear el valor de suma para que podamos nosotros volver a tener un resultado correcto en relación a la suma. Estas dos últimas instrucciones son importantes y a veces se nos olvida cuando estamos nosotros trabajando con ciclos, porque vamos, se nos olvida. Entonces tenemos que ponerlos ahí para que el ciclo siga funcionando. Muy bien, entonces quiere decir que ya tenemos el programa. Vamos a ver si esto funciona. Números perfectos. Ok, obtenemos el 6, el 28 y el 496.
De ahí, si nosotros queremos seguir buscando números perfectos, por ejemplo 5, el proceso tarda un poquito porque no es tan sencillo encontrar el siguiente número perfecto. ¿Sí? ¿Observaste? Tardó un momentillo por ahí. De hecho, está buscando el siguiente número perfecto. ¿Cómo sabemos? Porque aquí se está ejecutando. Muy bien, ¿cómo la ves? Espero que todo esto te esté siendo de utilidad y te dé una idea más clara de lo que estamos trabajando, ¿no? Y de lo que tú necesitas aprender. Ok, como está buscando por ahí el siguiente número, que debe ser un número muy grande, lo vamos a detener, ¿no? Perfecto. Muy bien. Hasta aquí finalizamos la lección número 4 del curso Fundamentos de Programación con Java. En la siguiente lección vamos a trabajar con el concepto de métodos, es decir, eso que mencionábamos, la técnica de divide y vencerás. El problema completo lo dividimos en subproblemas más pequeños y manejables, más simples. Esa es la idea de trabajar con los métodos. Muy bien, espero que este curso te esté gustando, que lo estés disfrutando tanto como yo lo estoy haciendo. Y no te olvides dejar tus comentarios, dudas y demás en mi canal del YouTube. De momento es todo por hoy y ya estaremos escuchándonos y trabajando en la próxima lección muy pronto. Saludos. Hasta luego.